Hola, en el presente video vamos a graficar y vamos a conocer funciones definidas por tramos. Funciones definidas por tramos. Consideremos la siguiente situación. Una empresa de viajes tiene a la venta pasajes con la siguiente modalidad. Los pasajes individuales tienen un costo de $80 por persona, si la cantidad de personas es de hasta 5 personas. Si el grupo es de más de 5 personas, hasta 10 personas, cada persona pagaría $70 por pasaje. Si la cantidad de personas supera las 10 personas, entonces el costo por cada una de ellas sería de $65. Represente el ingreso de la empresa en función de la cantidad de personas. Considere a la cantidad como una variable continua. Sabemos que el número de personas no es una variable continua, pero sin embargo, para efectos del ejercicio, vamos a considerar el número de personas como una variable continua. Bien, se plantea la función considerando los diferentes dominios de la variable x. Recordemos que x va a representar el número de personas. Entonces, cuando tenemos de 0 a 5 personas, el ingreso está dado por el precio que paga cada persona multiplicado por la cantidad de personas, es decir, 80 por x, ¿verdad? Cuando x está entre 0 a 5 personas. Luego, de 6 a 10 personas, el ingreso estará dado asimismo por el producto del precio del pasaje por la cantidad de personas. En este caso habíamos quedado que el precio de 6 a 10 personas era de $70 y eso va multiplicado por X. Cuando X está en el intervalo que va de 5 sin incluir hasta 10. Luego, el precio para más de 10 personas, en este caso el ingreso estaba dado por precio que era de $65 por la cantidad X. Entonces el ingreso es 65X cuando X está entre 10 a infinito. Muy bien, se puede plantear entonces la siguiente función que la vamos a plantear en base a sus dominios, ¿verdad? En base a sus dominios, planteamos la función que está 80x, ¿verdad? Cuando x pertenece al intervalo que va de 0 a 5, 70x cuando x pertenece al intervalo de 5 a 10 y 65x cuando x pertenece al intervalo que va de 10 a infinito. Esta función está dada por diferentes funciones, ¿verdad? Según los valores del dominio. La misma función y de x para diferentes valores del dominio, para diferentes valores de x, se obtiene de diferentes maneras, ¿no? Por un lado 80x, por otro lado 70x, por acá 65x. A este tipo de funciones se las conoce como funciones por partes o funciones definidas por tramos. Estas son funciones por tramos. Bien, para conocer un poco mejor a las funciones por tramos, vamos primero a ver cómo se grafican las funciones por tramos. Veamos entonces. Grafique las siguientes funciones definidas por tramos. Literal A, la función f de x, que va a estar dado por 3 menos valor absoluto de x más 5 cuando x es menor o igual que menos 3, 2x menos 3 cuando x está entre menos 1 y 1, y x menos 3 al cuadrado menos 3 cuando x está entre 2 y 5. Muy bien, y así como tenemos un literal A, tenemos un literal B, un literal C y un literal D. Vamos a graficar estas 4 funciones que están definidas por partes o por tramos. Bien, empecemos entonces con el literal A. Este literal A, como habíamos dicho, la función está dividida en 3 tramos. Un tramo desde menos infinito hasta menos 3, incluyendo al menos 3. Otro tramo, un tramo abierto desde menos 1 hasta 1. Y un tramo semiabierto desde 2 hasta 5, abierto en 2 y cerrado en 5. En el primer tramo, la función se trata de una función modular. En el segundo tramo tenemos una función lineal. Y para el tercer tramo tenemos una función cuadrática. Vamos a ver entonces cómo graficarlas. Primero, empecemos, dice, para graficar una función por partes, graficamos una por una cada una de las funciones que la forman. En este caso, la función está conformada por 3 partes, lo que la llamaremos la función f sub 1, que es la función 3 menos valor absoluto de x más 5, f sub 2 a la función 2x menos 3 y f sub 3 a la función x menos 3 al cuadrado menos 3.
vamos a tener estas tres subfunciones. La función f1 se trata de una función modular y para graficarla usamos su vértice y un punto adicional. Recordemos, habíamos visto ya antes cómo graficar una función modular. La función modular la vamos a graficar encontrando su vértice y algún punto fuera que no sea el vértice. Con ello podemos graficarla, ¿no? Para determinar el vértice de la función modular, lo que vamos a hacer siempre es igualar lo que está dentro del valor absoluto, lo vamos a igualar a 0. El valor de x que se obtenga va a ser la coordenada en x del vértice de la función modular. Recordemos que la función modular tiene una forma de v o forma de v invertida, ¿no? Si es positiva, forma de v, y si es negativa, como en este caso, una v invertida, una forma de cuña, ¿no? Entonces, lo que está dentro del valor absoluto vamos a igualarlo a 0 y con ello encontraremos la coordenada en x del vértice, es decir, h. Mientras que la coordenada en y del vértice, k, es el valor que está fuera de la función modular, para este caso el 3. Muy bien. Nuestra función modular entonces es 3 menos valor absoluto de x más 5. Vamos a determinar el valor de h. Como habíamos dicho, lo que está dentro del valor absoluto, en este caso x más 5, lo igualamos a 0. Por supuesto, resolvemos para x y nos queda x igual a menos 5. Por lo tanto, significa que el valor de h, la coordenada en x del vértice, es igual a menos 5. Ahora nos falta determinar el valor de k. Ya lo habíamos dicho, el valor de k está dado por el valor que está sumando a la función o el valor que está fuera de la función, es decir, en este caso, este valor 3. Y con ello, pues ya tenemos la coordenada del vértice, que sería h, k, en este caso, menos 5,3. Ahora, para graficar, vamos a utilizar un punto adicional de la función. En este caso, vamos a tomar el punto x igual a menos 3, dado que la función estaba definida desde menos infinito hasta menos 3. Es por eso que vamos a tomar este punto, que es el punto extremo de la función. Para las funciones por partes, siempre debemos evaluar sus extremos, siempre y cuando su extremo obviamente no sea el infinito, ¿no? Siempre evaluamos sus extremos. En este caso, su extremo es menos 3, así que debemos evaluar en menos 3. Si evaluamos en menos 3 a la función, la tenemos aquí arriba, nos quedaría 3 menos valor absoluto de menos 3 más 5, lo que tenemos acá abajo, ¿no? Ahí está. Resolvemos menos 3 más 5, eso me da 2 positivo, valor absoluto de 2 es el mismo 2, 3 menos 2 me da 1, por lo tanto, el punto que vamos a obtener es el punto de coordenadas para x menos 3, para y, o la función 1. Tenemos el punto menos 3,1. Muy bien, ahora que ya tenemos, ¿verdad? Ya tenemos el vértice y un punto adicional, para graficar completamente la función modular podemos determinar la coordenada simétrica del punto hallado. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que el vértice es menos 5,3 y tenemos el punto menos 3,1. ¿Cómo encontramos el simétrico de este punto? Bien, el vértice tiene un nivel en x de menos 5. ¿Sí? Vamos a suponer gráficamente que nosotros tenemos, este va a ser el eje de simetría para la función modular, ¿no? Y la función modular va a tener, no lo sé, digamos que esta forma, ¿no? Esa va a ser nuestra función modular. El vértice es el punto que tenemos aquí abajo y hemos encontrado otro punto, ¿verdad? Al cual le vamos a encontrar su simétrico. Hemos encontrado otro punto, digamos este punto que está por aquí, este punto. Su simétrico va a estar dado al mismo nivel de y, ¿verdad? Pero va a estar al otro lado en x. Acá va a estar su simétrico. ¿Cómo voy a encontrar el simétrico? La distancia que separa este punto del eje de simetría debe ser la misma distancia que separe al eje de simetría del otro punto. Estas dos distancias tienen que ser iguales. Ahora, ¿cuál es este eje de simetría? Este eje de simetría es la recta x igual a menos 5, pasa por el vértice. Este eje de simetría es la recta x igual a menos 5. Y este punto menos 3, ¿cuánto se aleja del eje de simetría? Si este es menos 5 y este punto está en menos 3, significa que se aleja 2 unidades. ¿Cuál será la coordenada de este otro punto, del simétrico? Bueno,
En Y va a tener la misma coordenada. En Y va a ser 1. Está al mismo nivel. Pero en X debe alejarse 2 unidades ahora para la izquierda. Si antes estaba aquí en menos 5, ahora si se aleja 2 unidades va a estar en menos 7. Y es así como nosotros encontramos el punto simétrico para este caso de la función modular. Entonces, ¿verdad? Nos pide que hagamos el proceso para encontrar el simétrico. Aquí está toda la explicación, ¿no? De cómo llegamos a ese punto simétrico. Y que efectivamente obtenemos el valor de menos 7. Ajá, muy bien. Ahora sí, vamos a graficar, vamos a encontrar una gráfica parcial de la función f. Solamente vamos a graficar el primer tramo y en este caso vamos a tener la figura que está aquí. Su vértice en el punto menos 5,3, así lo habíamos determinado. Teníamos el punto extremo que es menos 3,1 que se incluye en la regla de correspondencia, nos decía que este punto se incluye. Tenemos el punto menos 3,1 y acá tenemos su simétrico en menos 7,1. Fíjense, si ven, acá tenemos su simétrico. La función lleva una flecha en este tramo, en este extremo, porque la función continúa, ¿verdad? Viene desde el menos infinito hasta menos 3, incluido el menos 3. Como viene desde el infinito, entonces la punta de flecha para indicar que la función continúa. Con esto tenemos graficada la primera parte, el primer tramo de la función, f1. Vamos ahora a analizar la parte f2. La parte f2 corresponde a una función lineal. Como sabemos, la función lineal se representa gráficamente a través de una línea recta. Y por lo tanto, para graficar una línea recta, solamente necesitamos 2 puntos para su gráfica. Como esta función f2 es 2x menos 3 y está limitada entre menos 1 y 1, los 2 puntos que yo necesito para graficar esta función serán los puntos extremos. Esos son los puntos que vamos a utilizar. Por supuesto, podemos utilizar cualquier otra pareja de puntos, ¿verdad?, que estén dentro del intervalo menos 1 y 1 para graficar la función lineal. Pero, como ya les había dicho, siempre debemos evaluar sus extremos. Entonces, qué mejor que evaluar sus dos extremos y con ello ya puedo diseñar directamente la gráfica de la función, ¿no? Bien, entonces vamos a evaluar primero en x igual a menos 1. Si evaluamos entonces la función para el valor de x igual a menos 1, ¿qué es lo que vamos a obtener? Obtenemos a la función en x, reemplazamos menos 1, 2 por menos 1, menos 3. 2 por menos 1 me da menos 2. Menos 2 menos 3 me da menos 5. Y entonces ya tenemos la función evaluada en menos 1 y tenemos el punto de coordenadas menos 1, menos 5. Vamos a hacer ahora, vamos a encontrar, ¿verdad?, la función evaluada en 1. Si evaluamos f en 1, me va a quedar 2 por 1 menos 3. 2 por 1 me da 2, menos 3 es menos 1. Y entonces tenemos el punto de coordenadas ahora 1, menos 1. Y ya tenemos los dos puntos para graficar nuestra recta, nuestra función lineal. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a ver ahora nuevamente una gráfica parcial donde vamos a tener la gráfica tanto de f1, la función modular, y f2, la función lineal. Y tenemos entonces el punto menos 1, menos 5 con un punto sin pintar porque no se incluye, y el punto 1, menos 1 también sin pintar ya que no se incluye en el dominio de este tramo. Nos falta ahora el tercer tramo que corresponde a un tramo cuadrático, ¿no? La función f3 es una función cuadrática. El proceso para graficar una función cuadrática es similar al que se utiliza para graficar la función modular. Es decir, necesitamos su vértice y un punto adicional. ¿Cómo determinamos el vértice para el caso de la función cuadrática? Similar a la función modular. En la función modular decíamos aquí, por ejemplo, hubiéramos tenido un valor absoluto, lo que estaba dentro del valor absoluto es igual a 0. Para el caso de la función cuadrática, no es lo que está dentro del valor absoluto, sino lo que está dentro del cuadrado. Lo que está dentro del cuadrado, en este caso x menos 3, eso es lo que vamos a igualar a 0 para encontrar la coordenada en x del vértice.
La coordenada en Y del vértice estará dado por el valor que está fuera de la función. En este caso, este menos 3. El valor que suma la función. ¿Qué valor estoy sumando? El menos 3. Esta es la coordenada en Y del vértice y la coordenada en X del vértice la encontramos igualando a 0, X menos 3. Muy bien, entonces encontramos hx menos 3 igual a 0, me queda que x es igual a 3, y si x es igual a 3 significa que h es igual a 3. Y la coordenada en y del vértice, el valor k es menos 3, por lo tanto su vértice tiene como coordenadas 3, menos 3. Muy bien, ahora necesitamos evaluar en sus extremos. Esta función estaba limitada, ¿verdad?, entre los valores de 2 y 5. Entonces, primero evaluamos a la función en 2. Y, a ver, ¿por qué vamos a evaluar en 2 y 5? Porque la función tiene esos dos extremos, no está limitada entre esos dos valores, siempre debemos evaluar sus extremos. Evaluamos la función en 2 y me quedaría, reemplazo el 2 aquí en la x, 2 menos 3 al cuadrado menos 3. Entonces, 2 menos 3 es menos 1, al cuadrado 1, 1 menos 3, menos 2. Ahora evaluamos la función en 5. 5 menos 3, 2. 2 al cuadrado, 4. 4 menos 3, 1. Tenemos los puntos de coordenadas 2, menos 2 y 5,1. O sea, recordando que el vértice es 3, menos 3. Entonces, ahora sí, vamos a graficar la función total, puesto que ya tenemos los dos primeros tramos y nos faltaba el tercer tramo, y con eso graficamos la función total. Tenemos su vértice de la cuadrática en el punto 3, menos 3. Tenemos las coordenadas del punto 2, menos 2 y de 5,1. Y con ello pues tenemos ya la gráfica de la función total f de x. Un tramo modular, un tramo lineal y el tercer tramo cuadrático. Ahora, ¿cómo generamos la gráfica de la parte cuadrática? Para la función modular siempre la unimos a través de líneas rectas, ¿no? Entonces teníamos este punto y el vértice, trazamos una recta. El simétrico, con el vértice trazamos la otra recta. ¿Sí? Para eso fue que encontramos el simétrico. En la lineal fue más sencillo, teníamos los dos puntos, los unimos a través de una recta y listo. Para el caso de la cuadrática tenemos su vértice, hemos encontrado sus extremos, y están a los lados del vértice, y a través de una curva suave generamos la parábola que representa a la función o a la parte cuadrática de la función. Así encontramos la gráfica entonces de la parte cuadrática. Y así tenemos la gráfica de toda la función f de x. Para las demás funciones el proceso es similar, solo pondremos la gráfica de cada función, dejamos como práctica el proceso para llegar a estas gráficas. Muy bien, veamos, vamos a hacerlo, vamos a ayudarles a hacerlo. Vamos a tener la función f de x igual a, en el literal b, 10 más 2x cuando x es menor o igual que menos 6, 1 menos x más 3 al cuadrado cuando x está entre menos 5 y 0, y 4 menos 2 por x menos 3, valor absoluto de x menos 3 cuando x es mayor o igual que 0. Asimismo, el literal b me da una función que está dada por tres tramos. En el primer tramo tenemos una función lineal, en su segundo tramo tenemos una función cuadrática, y en el tercer tramo tenemos una función modular. Vamos a encontrar asimismo su gráfica. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos este plano cartesiano. Vamos a graficar la función en el primer tramo. En el primer tramo conocemos que su extremo es menos 6. Se trata de una función lineal. Para graficar una función lineal suficiente con dos puntos. Dos puntos definen una línea recta. La gráfica de la función lineal está representada a través de una línea recta. Entonces, primero vamos a evaluar en su extremo, en menos 6. Si evaluamos en menos 6 a la función, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, en este caso, 2 por menos 6, que me da menos 12. 10 más menos 12 me da menos 2. Entonces, tenemos el punto de coordenadas menos 6, menos 2, que estará más o menos, vamos a ver si lo graficamos, será el punto menos 6, menos 2, estará más o menos por aquí. Y lo vamos a graficar con un punto negro o un punto pintado debido a que se incluye el extremo, ¿verdad? El ejercicio me dice que se incluye este extremo. ¿Sí? La regla de correspondencia me dice para menores o iguales que menos 6. Se incluye el extremo.
Muy bien, ahora necesito otro punto para graficar la lineal. ¿Cómo determino otro punto? Bueno, otro punto simplemente debe pertenecer a este dominio. Menor o igual que menos 6. Podría ser, por ejemplo, el menos 7. Con menos 7 tendría 2 por menos 7 es menos 14. 10 más menos 14, eso me da menos 4. Como ese también es un punto de la función, lo vamos a marcar. Entonces el menos 7, menos 4 será, no sé, por aquí puede ser otro punto de la función, es el menos 7, menos 4, ese punto. Ahora que ya tenemos dos puntos de la función a través de una línea recta, ¿verdad? Puedo terminar la gráfica. ¿Qué me faltaría ponerle a esa recta? Que vaya con una punta de flecha. ¿Por qué? Porque la función viene desde el menos infinito. No tiene un límite, ¿verdad? Así que va con una punta de flecha. Y ahí tenemos entonces la gráfica de la parte lineal. Veamos ahora cómo graficamos el segundo tramo. Para el segundo tramo, estamos en cambio dentro de una función cuadrática. ¿Qué teníamos que hacer para graficar la función cuadrática? Habíamos dicho que para la función cuadrática utilizamos el vértice. Y para encontrar el vértice, lo que está dentro del cuadrado lo igualamos a 0. Es decir, x más 3 igual a 0. Es decir, x es igual a menos 3. Y ese valor x encontrado corresponde a la coordenada en x del vértice, es decir, h. h vale menos 3. ¿Y cuál es el valor de la coordenada en y del vértice? El valor k, el valor que está sumando a la función. En este caso, la función le está sumando este valor de 1. Por lo tanto, su vértice es en el punto menos 3,1. Lo podemos graficar también. Vamos a graficar ese punto menos 3,1. Es decir, por acá, por aquí estará el vértice de la parábola, allí. Ahora, hemos dicho siempre que hay que evaluar sus extremos, ¿no? En esta parábola sus extremos van a ser en menos 5 y en 0. Evaluamos primero el valor de x igual a menos 5. Menos 5 más 3 me da menos 2. Menos 2 al cuadrado, eso de allí nos queda 4, positivo. 1 menos 4, eso me va a dar menos 3. Por lo tanto, tenemos el punto de coordenadas menos 5, menos 3, que no se incluye, porque no dice igual, no se incluye, por lo tanto va a ir con un 0 abierto, ¿no? Será el punto entonces menos 5, menos 3. Será este punto de aquí. Vamos a dejarlo allí abierto. Luego evaluamos también con el otro extremo, que es 0, y tenemos 0 más 3 me da 3, 3 al cuadrado se hace 9, 1 menos 9, eso me va a dar menos 8, entonces vamos a tener el punto de coordenadas 0, menos 8. Ese punto estará por acá y también es un punto abierto ya que no incluye el extremo 0. Ahora, ¿cómo encontramos la gráfica de la función cuadrática? Recordemos que esa gráfica es una parábola, por lo tanto es una curva, ¿verdad? Una curva que va a tener más o menos esta forma. Si queremos un poco más de precisión, ¿qué hacer? Si queremos un poco más de precisión, podemos evaluar en otros valores, ¿no? Si usted no quiere simplemente generar una curva por allí cualquiera, puede darle más valores. Por ejemplo, cuando x vale menos 4. Cuando x vale menos 4 tenemos menos 4 más 3, eso es menos 1. Al cuadrado, 1. 1 menos 1 nos queda 0. Entonces tenemos un punto de la parábola que es el punto de coordenadas menos 4,0. Es un puntito que está por aquí. Ese es un punto de la parábola. Luego tenemos también, podemos evaluar en menos 2 y tendríamos menos 2 más 3, eso me da 1. 1 al cuadrado, 1. 1 menos 1, 0. Y ahí tendríamos entonces el punto de coordenadas menos 2,0. Y fíjense, este punto menos 2,0 es un punto que es simétrico con respecto a este otro punto, ¿no? El menos 4,0. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros tenemos para la parábola también tiene un eje de simetría. En este caso, el eje de simetría estaría dado por esta recta, ¿verdad? Que atraviesa el vértice. Esta me da el eje de simetría. Es decir, este punto de aquí debería estar subsimétrico en la coordenada menos 1, menos 3.
el punto menos 5, menos 3, su simétrico debe ser el punto menos 1, menos 3. Lo podemos nosotros asumir y decir que por allí va porque es simétrico, o podemos, si dudamos, podemos determinarlo, podemos calcularlo. Cuando x vale menos 1, tendríamos menos 1 más 3, me da 2. Al cuadrado, 4. 1 menos 4, menos 3. Entonces tenemos el punto menos 1, menos 3, que ya sabíamos que nos iba a dar precisamente allí en ese valor por la simetría, ¿verdad? Por ser un punto simétrico. Entonces pasa por este otro punto también, este punto de coordenadas menos 1, menos 3. Y ahora que ya tenemos mayor cantidad de puntos, ya puede ser un poco más fácil graficar esta función cuadrática, ¿verdad? Ahí tenemos la gráfica de la función cuadrática. Muy bien. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta graficar la función modular. Y eso es cuando x es mayor o igual que 0. ¿Cómo graficamos la función modular? Nuevamente tenemos que encontrar, primero, graficar su vértice, y para ello tenemos que encontrar cuál es la coordenada del vértice. ¿Cómo encontramos la coordenada del vértice? Para encontrar la coordenada del vértice lo que hacemos es igualar a 0 lo que está dentro del valor absoluto, es decir, x menos 3 igual a 0, con lo cual vamos a tener x igual a 3, ¿verdad? Y el valor de la coordenada en y del vértice, el valor k, es el valor que está sumando a la función. En este caso, este 4 suma a la función. Por lo tanto, el vértice tiene coordenadas 3,4. Vamos a graficar entonces el vértice de esta función en el punto de coordenadas 3,4. Aquí vamos a tener el vértice de la función modular o la función valor absoluto. Este va a ser su vértice, el punto 3,4. Muy bien. Luego, ya que tenemos el vértice, evaluamos en su extremo. Su extremo es cuando x es igual a 0. Entonces, cuando x vale 0, tenemos 0 menos 3, eso me da 3. Perdón, menos 3. Menos 3, su valor absoluto es 3. 2 por 3 me da 6. 4 menos 6 es menos 2. Entonces, tengo el punto de coordenadas 0, menos 2. Este punto lo graficamos y lo vamos a poner con un punto pintado, un 0 pintado, porque se incluye, ¿no? Aquí dice mayor o igual, así que se incluye. Se incluye el punto de coordenadas 0, menos 2. Aquí, este punto vamos a incluir. Ahora, teniendo este punto, ¿verdad? Ya puedo unir los dos puntos a través de una línea recta y tener este tramo de función modular. Pero ¿cómo encuentro el otro tramo de la función modular? Pues la función modular también tiene, igual que la función cuadrática, un eje de simetría. Y su eje de simetría atraviesa el vértice de la función, ¿no? Es este, un momentito. Vamos a graficar este de aquí, esta recta, ¿verdad? Esta recta es el eje de simetría. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es encontrar el simétrico de este punto, lo vamos a encontrar. ¿Cuántas unidades separan a este punto de este eje de simetría? 3 unidades en X. Su simétrico va a estar al mismo nivel en Y, pero ubicado 3 unidades, por supuesto, hacia la derecha. Recordemos que el punto está ubicado hacia la izquierda del eje de simetría, por lo tanto su simétrico va a estar hacia la derecha. Entonces, en este mismo nivel de y igual a menos 2, nos movemos 3 unidades, acá. Y entonces tenemos que la función va a pasar también por este punto. El punto de coordenadas 6, este de aquí vamos a poner un poquito mejor, el punto de coordenadas 6, menos 2. Y luego lo único que nos tocaría es unir los puntos, ¿verdad? Recordemos que la recta llega hasta aquí, porque ese es su nivel, ¿no? Hasta allí es su dominio, hasta x igual, mayor o igual que 0. Desde 0 en adelante empezamos la gráfica. Una recta que une su extremo con el vértice y luego el vértice con el simétrico, y sería una recta que va a continuar hasta el infinito. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la gráfica de la función modular. Y con eso, pues, hemos determinado la gráfica de nuestra función, ¿no? Vamos a borrar estos ejes de simetría para poder visualizar mejor la función. Ahí tenemos entonces la gráfica de la función de este ejercicio. Vamos ahora al literal C. Vamos al literal C. ¿Qué nos dice el literal C? Veamos.
El literal C nos da también una función por partes, ¿verdad? Que es la función f de x es igual a menos 7 menos 2x cuando x es menor o igual que menos 3, es 2 menos 2x cuadrado cuando x está entre menos 3 y 1 en intervalo abierto, y es una modular 2 valor absoluto de x menos 3 cuando x está entre 2 y 5. No incluye el 2, incluye el 5. Muy bien, asimismo vamos a utilizar nuestro gráfico auxiliar, un plano cartesiano, y vamos a determinar los puntos de la función. Dice primero, para valores menores o iguales que menos 3, se trata de una función lineal. ¿Cómo graficamos una función lineal? Se grafica a través de una línea recta. ¿Cómo determinamos esta línea recta? Pues necesitamos dos puntos. El primer punto cuando x es menos 3. Así que evaluamos a la función en menos 3. ¿Por qué en menos 3? Porque es su extremo. Evalúo la función en menos 3. Menos 2 por menos 3, eso me da 6 positivo. Menos 7 más 6, eso me da menos 1. Entonces tenemos el punto de coordenadas menos 3, menos 1. Y es un punto, un cero pintado, porque es un punto de la función. Fíjense, en este caso los valores en y están dados por múltiplos de 4, ¿ah? Así que hay que tomar en consideración aquello en el momento de graficar. Hemos dicho que es el punto de coordenadas menos 3, menos 1, ¿verdad? Menos 1 estaría más o menos por aquí. Vamos a decir que está más o menos por allí. Ese es el punto menos 3, menos 1. Pero para graficar la función lineal yo necesito al menos dos puntos, ¿no? Dos puntos son suficientes. Entonces necesito tomar otro valor. ¿Qué valor? Otro valor que pertenezca al dominio, porque no tengo otro extremo. Entonces es un valor que pertenezca al dominio de la función. ¿Cuál es su dominio? Los menores iguales que menos 3. ¿Qué punto podríamos tomar? Podríamos tomar, por ejemplo, el menos 4. ¿Cuánto sería la función con x igual a menos 4? Tendría menos 2, ¿verdad? O 2 por menos 4, eso me da menos 8. Menos 7 menos 8 es lo mismo que menos 7 más 8, ¿verdad? Y menos 7 más 8, eso me da 1 positivo. Es decir, que cuando x vale menos 4, la función pasa por el punto 1, más o menos por aquí. Más o menos por allí. Y tengo ya dos puntos de la función, los uno con una línea recta, ¿verdad? Pero voy a poner una flecha que vaya hasta el infinito. ¿Por qué? Porque la función viene desde menos infinito hasta menos 3. La función continúa hasta el infinito. Entonces, pues le ponemos una flecha, unimos los dos puntos y con una flecha, ¿verdad? Ahí está. Esa es la gráfica de nuestra función. Bien, vámonos ahora a la parte 2. Desde menos 3 hasta 1 tenemos una función cuadrática. De la misma manera vamos a determinar la coordenada del vértice. Lo que está dentro del cuadrado igualamos a 0 para encontrar la coordenada en x del vértice. ¿Por qué? Porque la función está dada en forma canónica, ¿no? Si estuviera dada en forma general sería diferente, o en forma factorada también sería diferente cómo encontrar la coordenada en x del vértice. En este caso, la función podemos decir que está en forma canónica y por lo tanto lo que está dentro del cuadrado es lo que me va a dar el vértice en x, ¿no? Entonces, dentro del cuadrado solo tengo x, lo igualo a 0 y me queda x igual a 0. X igual a 0 significa que h es igual a 0, que la coordenada en x del vértice es 0. Y la coordenada en y del vértice, k, como la encontramos, es el valor que suma a la función. En este caso, el valor que suma es este 2. Por lo tanto, el vértice está en el punto de coordenadas 0,2. Vamos a graficar entonces el punto 0,2 va a estar aproximadamente por aquí. Por ahí va a estar el vértice de la función cuadrática. Bien, ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Pues tenemos que evaluar sus extremos, ¿verdad? Es decir, tengo que evaluar a la función en menos 3 y evaluar a la función en 1. Evaluemos a la función en menos 3. Menos 3 al cuadrado me da 9 positivo. 2 por 9 me da 18. 2 menos 18 me da menos 16. Por lo tanto, tenemos al punto de coordenadas menos 3, menos 16. Como aquí no se incluye, porque solo dice menor que, no dice menor igual, no se incluye, entonces marcamos con un punto, ¿verdad? Sin pintar.
un 0 sin pintar. En el punto de coordenadas, menos 3, menos 16. Es decir, por aquí vamos a tener uno de los extremos de la función. Para el otro extremo evaluamos la función en 1 y tendríamos 1 al cuadrado, 1. 2 por 1, 2. 2 menos 2, 0. Entonces tenemos el punto de coordenadas 1,0. Muy bien. Asimismo, como no se incluye este extremo, significa que no lo vamos a incluir y vamos a poner un punto, un 0 sin pintar, ¿verdad? Este va a ser el otro extremo de la función. De la misma manera, podríamos evaluar en menos 1 y evaluar en menos 2 para encontrar los valores de la función, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya sabemos que este es su simétrico, ¿no? Recordemos, podemos graficar la recta de simetría de la función y en este caso el eje de simetría para esta función cuadrática está dado a través del mismo eje Y, ¿sí? Ya que el vértice está justamente ahí en 0. Entonces, su simétrico, ¿verdad? Para el punto de coordenadas 1,0, su simétrico es el punto de coordenadas menos 1,0. Pero ahora, el simétrico es un punto que sí pertenece a la función, ya que todos los puntos que estén entre menos 3 y 1 pertenecen a la función. Por lo tanto, este punto sí va marcado, ¿no? Podemos evaluar a la función en menos 2, ¿verdad? Y tendríamos menos 2 al cuadrado 4 positivo, 2 por 4, 8, 2 menos 8 menos 6, entonces tendríamos el punto de coordenadas 2, menos 6, que estaría más o menos por aquí. Y ya con ello, pues, utilizamos una curva que pase por estos puntos, una curva suave, ¿verdad? Y tendríamos la gráfica de la función. Y ahí la tenemos, ¿no? Esa es la gráfica del segundo tramo. ¿Qué faltaría ahora? Faltaría el tercer tramo que corresponde a una función modular. Nuevamente, para graficar la función modular, lo que vamos a hacer es primero determinar el valor de su vértice. ¿Cómo determinamos en este caso el valor del vértice? ¿Verdad? Igualamos a 0 lo que está dentro del valor absoluto, x menos 3 igual a 0, y nos queda x igual a 3. Por lo tanto, h es igual a 3. ¿Cómo encontramos la coordenada y del vértice? Para encontrar la coordenada y del vértice es el valor que suma a la función. En este caso, el valor que suma a la función es este menos 3. Entonces, el vértice tiene coordenadas 3, menos 3. Por lo tanto, lo graficamos y está aproximadamente por aquí, ¿no? Más o menos por aquí va a estar el vértice de la función modular. Ya con el vértice, ahora evaluamos los extremos de la función. En este caso, sí tiene extremos. En este caso, no voy a poder utilizar simplemente el criterio de encontrar su simétrico. ¿Por qué? Porque la función tiene sus dos extremos. Bien, evaluemos a la función en 2. ¿Cuánto me quedaría? 2 menos 3 me da menos 1. Su valor absoluto es 1. 2 por 1, 2. 2 menos 3 es menos 1. Por lo tanto, tenemos el punto de coordenadas 2, menos 1. Ese punto va a estar, como no se incluye, ¿verdad? En este caso el punto no se incluye por decir menor que, ese punto de coordenadas 2 menos 1 va a estar más o menos por aquí, por allí. Nos faltaría ahora cuando x toma el valor de 5. Entonces vamos a tener, cuando x vale 5, y en este caso, ese punto sí se va a incluir, ¿verdad? En este caso sí se va a incluir, porque me dice aquí que es menor o igual, evalúo en 5. 5 menos 3 me da 2. Valor absoluto, 2. 2 por 2, 4. 4 menos 3 me da 1. Ahora un 1 positivo. Entonces, cuando x vale 5, ¿verdad? La función vale 1. Y vale 1. O sea que es un valor que está más o menos por aquí. Y en este caso, si le ponemos un punto negro, porque se incluye. Ahora sí, para graficar la función modular, lo que tenemos que hacer es trazar rectas, ¿verdad? Una recta de aquí hasta este punto y otra recta desde el vértice hasta el extremo. ¿Por qué no nos servía el simétrico? Porque el simétrico se iba a quedar aquí en medio. La función llega hasta acá. Entonces no me servía utilizar el simétrico, ¿no? Pero aquí está, la gráfica es una recta y acá otra recta. ¿Necesitamos encontrar más puntos para graficarla? No, en este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque la función modular está dada a través directamente de líneas rectas. Y ya sabemos que para graficar rectas solamente necesitamos dos puntos. El extremo, el vértice, vértice extremo.
Y con eso graficamos la función modular. Y con esto ya tenemos entonces el gráfico para la función dada por tramos en el literal C. Nos falta todavía graficar la función del literal D. Vamos a ver entonces cómo graficar dicha función. Borramos los puntos que hemos utilizado y nos vamos al literal D. El literal D es una función que ahora está dada por 4 tramos. Tenemos un primer tramo que va de menos infinito hasta menos 6 y es una función constante. Un segundo tramo que va desde menos 5 hasta menos 2 sin incluir sus extremos y es una función cuadrática. Pero fíjense, esta cuadrática ya no está como antes, que estuvo dado en forma canónica, ahora está dada en su forma general. La forma de cómo vamos a encontrar su vértice va a ser diferente. Desde menos 2 hasta 2 en un intervalo cerrado, la función es una función lineal. Y finalmente, para valores mayores o iguales que 3, es una función modular. Muy bien, vamos a utilizar nuestro plano cartesiano que nos va a ayudar a graficar la función. Bien, el primer tramo se trata de una función lineal, perdón, una función constante. ¿Cómo graficamos una función constante? Marcamos el nivel en y, ¿verdad? En este caso, la función es f igual a menos 2. En y buscamos el nivel menos 2 y allí simplemente graficamos la función constante, una recta que va horizontalmente en el nivel de y igual a menos 2. En este caso será esta recta y viene desde el menos infinito solamente para valores menores o iguales que 6. Se incluye el menos 6 hasta aquí. Una recta horizontal en este nivel, en el nivel de y igual a menos 2. La flecha nuevamente me indica que la función viene del menos infinito, es decir, que continúa, ¿no? Muy bien, luego tenemos el otro tramo. ¿Cómo vamos a graficar ahora la parte de la cuadrática? Resulta que esta parte cuadrática, esta función cuadrática, ya no está dada en forma canónica. Entonces no vamos a poder determinar su vértice directamente con el proceso que hicimos anteriormente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es que, dado que la función está dado, ¿verdad? La función está dada en esta forma general, en su forma general, vamos a utilizar la fórmula para calcular la coordenada en X de su vértice. Entonces, para una función dada de la forma f de X igual a por X elevado al cuadrado más bx más c, ¿verdad? Para una ecuación cuadrada, para una función cuadrática cuya ecuación está dada a través de su forma general, el valor de h lo podemos calcular como menos b sobre 2a. Así podemos calcular el valor de h. Entonces, en este caso, ¿verdad? Debemos identificar los parámetros a, b y c. El parámetro a, el coeficiente de x al cuadrado, en este caso 1. El parámetro b, el coeficiente de x lineal, 6. Y el parámetro c, el término constante, que es menos 5. Reemplazamos los valores que necesitamos para encontrar h y sería menos b. Ahora, el valor de b ya sabemos que es de 6, entonces tendríamos menos 6 dividido para 2 veces el valor de a. El valor de a en este caso es 1, ¿verdad? Por lo tanto, encontramos que h es igual a menos 3. Y con eso tenemos ya el valor de h, la coordenada en x del vértice. ¿Cómo vamos a encontrar la coordenada en y del vértice? Para encontrar la coordenada en y del vértice o el valor k, lo que hacemos es k es igual a la función evaluada en h. Y con eso vamos a encontrar el valor de k. En este caso, lo que tendríamos es, evaluamos a la función en menos 3 y ¿qué me da? Menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3, menos 5. Menos 3 al cuadrado se hace 9 positivo. 6 por menos 3, eso me da menos 18.
9 menos 18 me da menos 9 y menos 5 me da menos 14. Y con eso ya tenemos el valor de K. Por lo tanto, el vértice será el punto de coordenadas menos 3, menos 14. Vamos entonces a graficar ahora sí el vértice de esta parte cuadrática que está en menos 3, menos 14. Una vez más, el rango, los valores de Y están dados de 4 en 4. Por lo tanto, ese valor de menos 14 estará más o menos por aquí. Por allí más o menos va a estar el valor del vértice, ¿no? En menos 3, menos 14. Muy bien. Ahora tenemos que evaluar los extremos de la función cuadrática, en este caso en menos 5 y en menos 2. Evaluemos en menos 5. No se incluye el extremo, por si acaso, ¿no? No se incluye, ahí nos está diciendo que no se incluye ni el menos 5 ni el menos 2. Evaluado en menos 5 al cuadrado se hace 25 positivo. 6 por menos 5 se hace menos 30. Entonces tenemos 25 menos 30 es menos 5 y menos 5 es menos 10. Por lo tanto, tenemos el punto de coordenadas menos 5, menos 10. Ese valor va a estar aproximadamente por aquí, menos 5, menos 10, al cual lo vamos a poner en un punto blanco. Más o menos por allí va a estar. Menos 5, menos 10. Y en el otro extremo, que es cuando x es igual a menos 2, evaluamos el extremo menos 2, menos 2 al cuadrado se hace 4 positivo, 6 por menos 2 se hace menos 12, 4 menos 12 es menos 8 y menos 5, menos 13. Cuando x vale menos 2, la función vale menos 13 y no se incluye su extremo, y ese extremo va a estar más o menos por aquí, más o menos por allí. Es el menos 13. Ajá. Ahora sí, podría encontrar cuando x vale menos 4, lo que voy a utilizar es su simétrico, ¿verdad? Y voy a tener este punto aquí. O puedo ya directamente encontrar la gráfica, el bosquejo de la gráfica de la función, ¿no? Que es este que está aquí. Ahí tenemos ya graficada la parte cuadrática de esta función f de x. Muy bien. Vamos con la siguiente parte, la parte, bueno, en este caso se trata de una parte sencilla porque solamente el tramo es un tramo lineal cuando x está entre menos 2 y 2. Y para graficarlo con este tramo lineal, lo que vamos a hacer será evaluar primero a la función en menos 2. Dado que esta función lineal se representa por una línea recta, suficiente con evaluar sus dos extremos. Cuando x vale menos 2, entonces tendríamos 2 por menos 2, esto se hace menos 4, 1 menos menos 4 es lo mismo que 1 más 4, lo cual se hace 5. Cuando x vale menos 2, la función vale 5. En menos 2, entonces es 5. Como se incluye su extremo, ese valor de 5 está más o menos por aquí. Ahí estará el valor de 5. Luego, cuando x vale 2, tendríamos 2 por 2, 4, 1 menos 4, menos 3. Entonces tendríamos el punto de coordenadas 2, menos 3 y ese valor va a estar aproximadamente por aquí también, ¿no? El punto 2, menos 3. Para encontrar su gráfica, dado que es una línea recta, solamente tenemos que unir dos puntos, ¿no? Entonces unimos esos dos puntos con una línea recta y ya lo tenemos la gráfica. Ya tenemos la gráfica allí, ¿no? Muy bien. Por último, la parte modular, la parte del valor absoluto. Asimismo, identificamos su vértice x menos 4. Para encontrar la coordenada en x, el vértice, lo que está dentro del valor absoluto, igualamos a 0. X menos 4 igual a 0, lo cual me da x igual a 4, ¿verdad? Y el valor de la coordenada en y del vértice, el valor k, el valor que suma a la función. El valor que suma a la función es este menos 3 que está aquí, ¿no? Entonces tenemos el punto de coordenadas 4, menos 3. Ese es el vértice de la función y por lo tanto lo graficamos, ¿no? Es el punto 4, menos 3, aproximadamente por aquí va a estar ese punto 4, menos 3. Luego tenemos solamente un extremo, entonces ahora sí vamos a utilizar el simétrico, ¿verdad? Voy a fijar, evaluando en un extremo, es decir, evaluado en 3. Tendríamos 3 menos 4 me da menos 1. Su valor absoluto 1. 2 por 1 me da 1. 1 menos 3 me da menos 2. Por lo tanto, tenemos el punto de coordenadas
Perdón, a ver, teníamos hablado en 3. 3 menos 4 es menos 1, valor absoluto 1. 2 por 1, 2. 2 menos 3 es menos 1. El punto de coordenadas 3, menos 1. Y ese está aproximadamente, como se incluye, lo ponemos con un 0 marcado, un 0 pintado, ¿verdad? Ese estará más o menos por aquí. Ahí va a estar el punto 3, menos 1. Su simétrico, ¿verdad? Tenemos que determinar su simétrico y para eso, como ya lo hemos hecho antes, vamos a graficar su eje de simetría. En este caso, para la función, su eje de simetría siempre pasa por el vértice, ¿no? Es esta recta vertical que pasa por el vértice. Ahora, este punto está alejado una unidad de la recta de simetría hacia la izquierda, por lo tanto, su simétrico va a estar una unidad hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, graficamos su simétrico, ¿verdad? En el mismo nivel de y, en el mismo nivel de menos 1, solo que ahora va a estar en un punto, tenía que pintarlo con rojo, vamos a ponerlo con rojo, es este punto por aquí, más o menos por allí. Entonces, ahora sí, para graficar la función modular, unimos estos dos puntos, ¿no? Con una línea recta, y acá también unimos con una línea recta, solo que en este tramo la función se va a ir hasta el infinito porque es para mayores o iguales que 3, es decir, desde 3 hasta el infinito. Entonces, hacemos una recta aquí y ponemos una punta de flecha para indicar que la función continúa. Y ahí está la gráfica entonces completa de este literal D, la gráfica para esta función modular. Muy bien, entonces con eso, con esta gráfica, pues terminamos la parte de cómo graficar funciones definidas por tramos. Esperamos pues que este video les haya servido para que ustedes puedan aprender a graficar funciones por tramos y por supuesto esperamos verlos en un próximo video.